Queridos hermanos, es para este servidor de mucha alegría volvernos a encontrar en este espacio de la reflexión del día. Nuestro pasaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículos del 26 al 29, titulado La parábola del crecimiento de la semilla. Vamos a la palabra. Marcos capítulo 4, 26 al 29. Dice así: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Queridos hermanos, en la parábola anterior, la parábola del sembrador, se enfatizaba la actitud y la responsabilidad humana frente a la predicación de la palabra. Hoy, en esta parábola, se destaca el crecimiento de la semilla por el poder de Dios a través de su palabra. El énfasis en esta parábola es que la salvación es el resultado de la obra sobrenatural de Dios en nosotros, realizada por su Espíritu Santo a través de su palabra. ¿Cómo interpretamos esta parábola? Seguramente la parábola representa al Señor Jesucristo predicando la palabra durante su ministerio público, antes de regresar al cielo. La semilla sembrada empieza a crecer de forma misteriosa, imperceptible, pero victoriosa. Finalmente, después de un tiempo indeterminado, se desarrolla una cosecha de verdaderos creyentes que son llevados, digamos, a un granero celestial. Otra posible interpretación sería que el sembrador se refiere a los creyentes, a los nacidos de nuevo, como usted y como yo, que compartimos la palabra que crece en los corazones sensibles hasta que son llevados al cielo por medio del arrebatamiento cuando el Señor venga o en un encuentro con Él al pasar a su presencia. En la parábola del sembrador vimos que el reino de Dios, el reino se extiende por el acto de sembrar la semilla de la palabra. Aquí vemos que el reino crece de una manera oculta, pero el proceso interno de la germinación, por el proceso interno de la germinación de la semilla. Vemos también que el Señor enseñó que el reino no se manifestaría de forma inmediata, sino que lo haría según el tiempo establecido por Dios mismo. Del mismo modo que la semilla sembrada no da fruto inmediatamente. Este concepto del reino chocaba frontalmente con las expectativas judías de aquella época, puesto que ellos esperaban un reino exterior, establecido con ostentación y pompa de forma inmediata cuando viniera el Mesías. Un elemento que también hay que considerar es que el hecho de que el avance del reino no depende del hombre, que de hecho no llega ni siquiera a entender la forma en la que la semilla puede crecer. Sin embargo, en nuestro caso, la tarea nuestra como labradores en esta parábola consiste en sembrar la semilla y recoger el fruto al final. Es evidente que un labrador hace
mucho más que esto. Pero el énfasis de la parábola está en el hecho de que el labrador no puede hacer nada para que la semilla crezca, poniendo así en evidencia la impotencia humana en el crecimiento del reino de Dios. La parábola nos enseña también que sembrar es la responsabilidad del sembrador. Es cierto que no tiene poder sobre el crecimiento de la semilla, pero sí que puede y debe sembrar. Y de la misma manera que hay un tiempo adecuado para sembrar en el campo, también podemos decir que es nuestro tiempo para sembrar la palabra de Dios hoy mismo. No olvidemos que el trigo no nace donde la semilla no ha sido sembrada. Esta es la razón por la que Cristo escogió un grupo pequeño, a 12, para enviarlos a predicar, luego a 70 y finalmente a todos sus discípulos. Mientras que los gobernantes de este mundo, los grandes líderes, preparan y envían soldados, ejércitos. Cristo, en su lugar, envía predicadores. Nos recuerda también las diferentes etapas en el trabajo del labrador. Habrá días en que todo lo que uno hará es sembrar. Habrá otros días en que tendrá que esperar y otros en los que cosechará. Ahora bien, ¿a qué hace referencia la semilla? Por la palabra del sembrador pudimos identificar la semilla con la palabra de Dios. Marcos capítulo 4, versículo 14. La palabra tiene en sí misma el secreto de la vida y del crecimiento. Y yo le sugiero que anote por lo menos las citas bíblicas. La palabra tiene el poder divino para que nosotros nazcamos otra vez. Primera Pedro capítulo 1, versículos 22 y 23. Al igual que Santiago capítulo 1, versículo 18. La palabra también tiene poder para ayudarnos a crecer. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 1 y 2. La palabra tiene poder para salvar nuestras almas. Santiago capítulo 1, versículo 21. Todo esto es posible porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Está llena del Espíritu Santo que da vida. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Juan capítulo 6, versículos 63. El labrador debe tener confianza y esperar en el poder de la palabra. ¿Vale la pena predicar? Sí que vale la pena. Sí que vale la pena compartir la palabra y enseñar. No caigamos en el error de utilizarlo solamente para acariciar los oídos de la gente. Es que no ese es el fin de la Escritura, sino el de enseñar, el de redarguir, el de corregir, el de instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Pero también para compungir el corazón de los pecadores y procedan al arrepentimiento. Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Valoremos tres cosas de la semilla. La semilla en sí misma contiene todos los ingredientes necesarios para fructificar. 1. Es el poder interior del Espíritu Santo el que produce el inicio del proceso, el proceso mismo y la consumación de la obra. Nosotros no sabemos cómo actúa el Espíritu por medio de la palabra para cambiar un corazón regenerándolo. Este crecimiento puede ser lento, pero es continuo. Una vez que germina la semilla de la salvación en el corazón del hombre, nada puede impedir el desarrollo
de la obra de Dios. El apóstol Pablo estaba convencido de esto y se lo recuerda a los filipenses en el capítulo 1, versículo 6. Y les dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. 2. Lo que Dios comienza, Dios lo termina. Y es que por mucho que se esfuerce el enemigo del reino de Dios, el adversario, el diablo, por impedir el desarrollo de la obra, nada podrá hacer. Aunque ponga en actividad todos sus medios y estrategias para hacerlo, el plan de Dios seguirá adelante, hermano. Durante siglos, nadie ha podido ahogar la semilla del Evangelio, aunque se han hecho muchos los intentos para ello. Ni las persecuciones del Imperio Romano, ni la Inquisición, ni la persecución moderna en algunos países, ni la introducción de herejías destructoras en la iglesia, ni divisiones internas, ni siquiera pandemias. Ninguna cizaña ha podido con el crecimiento de la semilla, que sigue dando fruto y lo seguirá dando hasta el día de Jesucristo. No hay nada tan poderoso como el crecimiento. Un árbol puede quebrar la acera de hormigón con el poder de su crecimiento. Una planta puede asomar su cabecita verde en el camino en medio del asfalto. Y días después pueden suceder grandes desastres. 3. No podemos forzar el crecimiento por medios propios, hermanos. En la actualidad parece que muchos están olvidando esto y han dejado de confiar en el poder de la palabra. Por uno o por otro lado surgen ideas alternativas para hacer crecer rápidamente las iglesias. En los últimos años han surgido consultores en crecimiento de iglesias. Interesante, ¿no? Muchas de estas ideas han sido tomadas del mundo de los negocios. Piensa que cuando convirtamos los templos en lugares confortables y amistosos, mejorando aspectos como el sonido, la iluminación, los asientos confortables, aire acondicionado o parqueos, esto va a suceder. Cuando nos acerquemos al mundo y estudiemos lo que espera de la iglesia y sepamos adaptarnos a ello, el crecimiento se va a dar. Otros piensan que cuando la iglesia se involucre más en la obra social, así va a poder crecer. Y por ahí se han suavizado los sermones dominicales por charlas motivacionales para ser productivos, exitosos en los negocios, en las relaciones con otros, o para lograr metas personales, o que debemos eliminar todo aquello que pueda molestar a los simpatizantes, como por ejemplo mensajes de represión por el pecado. Como cristianos no podemos aceptar estas técnicas que usa el mundo empresarial para atraer a los consumidores. Nuestra confianza debe estar puesta únicamente en el poder de la palabra, obrando por el Espíritu Santo en ella. No podemos volvernos a la pericia humana en los campos de la psicología, los negocios, el gobierno, la política o el entretenimiento. Recordemos en algunos pasajes bíblicos para ver que muchas de estas ideas modernas no proceden de la palabra. Dios le dio a Jonás un sermón, usted recordará, en Jonás capítulo 3. Le dio un mensaje: de aquí en 40 días Nínive será destruida. Y aquella gran ciudad se arrepintió. Al inicio de estas reflexiones,
o hace unos meses, un par de meses, usted recordará que venimos viendo el Evangelio de Marcos. Y tocamos el tema de Juan el Bautista. Él predicaba bajo el poder y la autoridad de Dios diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ya sabemos que no predicaba en un templo lujoso, ni vestía a la moda, ni tampoco intentaba agradar a los oídos de los que le escuchaban. Pero, sin embargo, de todas las partes del país venían al desierto a escucharle y eran bautizados confesando sus pecados. Tampoco el Señor Jesús predicó habitualmente en templos o en sinagogas, sino que era frecuente verle predicando desde una barca o por el camino, en lugares desiertos donde la gente iba a buscarle. ¿Y por qué? Pues porque los judíos se habían sentido ofendidos por su mensaje claro y directo que les resultaba ofensivo. La realidad es que estas técnicas mundanas intentan esconder ciertamente desconfianza en la palabra. Muchos parecen creer que el mundo moderno en el que vivimos necesita de otras cosas, otros alicientes para que el hombre se acerque a Dios. Pero nos engañamos, hermanos. Solo la palabra viva de Dios puede atraer al pecador hasta Dios y tiene el poder para transformarle. En algunos lugares hay un crecimiento engañoso. Es el crecimiento de algunas congregaciones que están experimentando transferencia. Es decir, personas de otras iglesias que buscan un lugar más confortable para sus vidas. Pero ¿cuántas de estas personas seguirán en las iglesias si les quitamos las actuaciones, la música y en lugar de cómodos asientos y grandes templos se tuvieran que reunir en ambientes distintos? ¿Cuántos perseverarían si lo único que quedara fuera el predicador y el mensaje, o sea, la palabra? Cierro con esto, hermanos. El crecimiento lento de la semilla es también un llamamiento a la paciencia de los labradores, es decir, de los que sembramos, de los que predicamos, de usted y yo. Este crecimiento es apenas imperceptible. Si vemos una planta todos los días, no percibimos su crecimiento. Es como el crecimiento de los niños. En esta época de pandemia, de encierro, no hemos percibido el crecimiento de nuestros hijos, porque los hemos visto todos los días. Pero cuando vemos a los hijos de otras familias y los vemos más grandes, hermanos, vemos cómo han crecido. Esto es una dura prueba para el hombre moderno que desea que todas las cosas se hagan rápidamente y que mide el éxito por la rapidez con la que algo se logra. Seguramente una de las tendencias más destructivas en la iglesia actual es nuestra insistente exigencia en obtener resultados de inmediato. ¿Cómo nos cuesta esperar? Pero Jesús dijo: primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Es un proceso observable, pero que lleva su tiempo. Se cuenta que en el cultivo de bambú japonés, usted siembra la semilla, la abona y uno se ocupa de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad no pasa nada con la semilla, aparentemente durante los primeros 7 años. A tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de no haber comprado semillas no verdes. Sin embargo, durante el 7º año, en un periodo de solo 6 semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros.
¿Tardó solo 6 semanas en crecer? No. La verdad es que se tomó 7 años y 6 semanas en desarrollarse. Durante los primeros años, los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de 7 años. No apto para impacientes, ¿verdad? El labrador debe descansar sabiendo que Dios está obrando. No todo depende de él. Pablo le dice a los corintios, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Mis queridos hermanos, sembremos la palabra del Señor cuanta oportunidad tengamos. Dios es el protagonista supremo de la obra del reino. Que Dios le bendiga en esta semana y en este nuevo año. Saludos.